Cada mes pasa lo mismo. Trabajas, cumples, pagas, sigues adelante, no sientes que estés cayendo. No hay un golpe fuerte, no hay un momento dramático. Y justo por eso es tan peligroso. Porque el empobrecimiento moderno no llega como una tragedia, llega como una rutina aceptable, llega disfrazado de normalidad. Si hoy te preguntara si eres más pobre que hace un año, probablemente dirías que no. Sigues pagando tus cuentas, sigues funcionando, sigues en pie. Pero esa respuesta es exactamente el problema, porque el empobrecimiento real no se mide solo en dinero, sino en margen, en opciones, en tranquilidad mental, en la distancia entre lo que ganas y lo que realmente controlas. La mente humana no está diseñada para detectar pérdidas lentas. Está hecha para reaccionar al peligro inmediato. Y el sistema lo sabe. Por eso no te quita todo de golpe. Te quita un poco cada mes. Un poco de capacidad de ahorro. Un poco de poder de decisión. Un poco de tiempo futuro. Hasta que un día te das cuenta de que trabajas más, piensas más, te preocupas más. Y aún así, avanzas menos. Este video no es sobre gastar mal, tampoco sobre ganar poco. Es sobre algo más incómodo. La forma en que, sin notarlo, has aceptado reglas que juegan en tu contra. Decisiones pequeñas que parecen racionales, responsables, incluso inteligentes, pero que acumuladas te empujan lentamente hacia atrás. Escucha esto como si un amigo te hablara sin suavizar nada, no para asustarte, sino para despertarte, porque cuando entiendes cómo ocurre este proceso, ya no puedes dejar de verlo, y una vez que lo ves, seguir igual deja de ser una opción cómoda. La trampa del mes que se reinicia. El mes termina y sientes alivio. Pagaste todo. Sobreviviste. El contador vuelve a cero y tu mente respira. Este reinicio psicológico es una de las trampas más poderosas del empobrecimiento silencioso, porque te hace creer que cada mes es independiente, cuando en realidad es una continuación invisible del anterior. No empiezas desde cero, empiezas desde donde te dejó el mes pasado, con menos margen y más desgaste. Pero la mente no lo registra así. Prefiere pensar en ciclos cerrados. Eso reduce la ansiedad. Y al reducir la ansiedad, reduce también la urgencia de cambiar. Aquí ocurre algo clave. No analizas el patrón, solo el resultado inmediato. Mientras no falte dinero hoy, el cerebro interpreta que todo está bajo control. El problema es que el deterioro no ocurre en el presente, ocurre en el futuro que estás hipotecando sin sentirlo. Mes tras mes repites decisiones que no mejorarías si las vieras acumuladas. Pero nunca las ves juntas, las ves aisladas. Y aisladas siempre parecen razonables. Y aquí viene la pregunta incómoda que casi nadie se hace. Si este mes fue igual al anterior y el próximo será igual a este, ¿en qué momento se supone que vas a avanzar? Ganas más, pero valoras menos. Hay un punto extraño en el que ganar más dinero deja de sentirse como progreso, no porque no importe, sino porque tu mente se adapta demasiado rápido. Cada aumento, cada ingreso extra, redefine lo que consideras normal. Y cuando lo normal sube, el valor psicológico del dinero baja. Aquí ocurre un sesgo silencioso. No comparas lo que ganas hoy con lo que ganabas antes. Lo comparas con lo que ahora necesitas para mantener el mismo nivel de vida. Y ese nivel nunca se queda quieto. Se expande, se ajusta, se vuelve exigente, sin pedir permiso. El problema no es que gastes más. El problema es que toleras pérdidas que antes te habrían parecido absurdas. Pagos pequeños que ya no cuestionas. Suscripciones que no recuerdas haber elegido. Decisiones que no revisas porque parecen parte del paisaje. Tu mente deja de proteger el dinero porque deja de sentirlo como algo escaso. Cuando el valor percibido cae, el esfuerzo necesario para cuidarlo desaparece. Y así empiezas a trabajar más no para avanzar, sino para sostener una estructura que se vuelve cada vez más pesada. No estás usando el dinero para ganar libertad. Estás usándolo para anestesiar la sensación de estar atrapado.
Y si no recuperas la percepción real del valor, ningún ingreso será suficiente, porque no importa cuánto entre sí, cada vez significa menos. El coste invisible de vivir cómodo. La comodidad parece inocente. Nadie te advirtió que podía empobrecerte. De hecho, todo lo contrario. Te enseñaron que vivir cómodo era una señal de progreso, y en parte lo es. El problema empieza cuando la comodidad deja de ser una herramienta y se convierte en una obligación. La comodidad moderna no se paga una sola vez, se paga cada mes, y no solo con dinero. Se paga con atención, con energía mental y con la capacidad de tolerar incomodidad cuando hace falta cambiar. Cada solución cómoda elimina una pequeña fricción, pero también elimina una oportunidad de cuestionar si realmente la necesitas. Aquí está lo que casi nadie dice. La comodidad reduce tu margen de maniobra. Cuanto más rígida se vuelve tu estructura de vida, más difícil es ajustarla cuando algo cambia. No porque no quieras, sino porque ahora todo depende de que nada falle. Empiezas a tomar decisiones no por lo que te conviene a largo plazo, sino por lo que mantiene la comodidad intacta hoy. Y eso crea una dependencia silenciosa. No estás atrapado por deudas enormes, sino por compromisos pequeños, repetidos y normalizados. La comodidad constante no te hace débil, te hace menos flexible, y la falta de flexibilidad es una forma muy eficiente de empobrecerte sin darte cuenta. La ilusión de estar haciendo lo correcto. Hay una sensación peligrosa que actúa como anestesia, la de creer que estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Pagar a tiempo, no exagerar, ser responsable. Esa sensación calma la mente, pero también la vuelve ciega. Muchas de las decisiones que hoy te empobrecen no parecen errores, parecen decisiones maduras, aceptadas, socialmente aprobadas. Sigues consejos que suenan sensatos, pero que ya no fueron diseñados para el contexto en el que vives ahora. Y como no fallan de inmediato, nadie los cuestiona. El cerebro ama las reglas claras. Seguirlas reduce la carga mental. El problema es que cuando el entorno cambia, seguir reglas antiguas se vuelve una forma sofisticada de sabotaje. No porque sean malas, sino porque dejaron de servirte. Aquí ocurre algo sutil. Confundes estabilidad con progreso. Mientras todo esté bajo control, asumes que vas bien. Pero estar estable no es lo mismo que avanzar. Puedes estar perfectamente equilibrado en un lugar que no te lleva a ningún lado. La ilusión no es pensar que haces todo bien. La ilusión es creer que hacer lo correcto garantiza avanzar. Y cuando esa promesa no se cumple, la mente no reacciona. Se adapta, y ahí empieza el estancamiento. Cuando el tiempo empieza a valer menos que el dinero. Hay un momento silencioso en el que aceptas intercambiar tiempo por dinero sin cuestionarlo. No porque sea injusto, sino porque parece lógico. Trabajas más para cubrir más. Y mientras funcione, el cerebro lo aprueba. El problema aparece cuando el tiempo deja de sentirse limitado. Lo tratas como un recurso infinito, siempre disponible para compensar cualquier desajuste financiero. Falta dinero. Inviertes más horas, falta margen, aceptas más carga, y así el tiempo deja de protegerte. Empieza a gastarse como si no costara nada. Aquí ocurre una inversión peligrosa de valores. El dinero se vuelve algo que puedes perder y recuperar. El tiempo, algo que siempre puedes sacrificar. Pero el tiempo no se repone, solo se redistribuye. Y casi siempre hacia el trabajo que sostiene el presente, no hacia las decisiones que construirían el futuro. Empiezas a sentir que no tienes espacio para pensar, para planear, para corregir. No porque no quieras, sino porque el tiempo ya fue asignado antes de que pudieras decidir. Esa es una forma avanzada de empobrecimiento. No falta dinero, falta capacidad de elección. Cuando tu tiempo vale menos que tu dinero, cualquier aumento de ingresos se paga con menos vida. Y eso no es progreso. Es intercambio silencioso. El verdadero enemigo no es el gasto.
es la fricción. Casi todos creen que el problema está en gastar demasiado, y por eso concentran toda su atención en recortar, ajustar, controlar. Pero el enemigo real no es el gasto visible, es la fricción invisible que te impide tomar mejores decisiones, incluso cuando sabes cuáles serían. La fricción aparece como cansancio mental, como falta de claridad, como esa sensación de que pensar en dinero requiere más energía de la que tienes disponible. Después de un día largo, la mente no quiere analizar, quiere resolver rápido, quiere alivio, y en ese estado, eliges lo que reduce la incomodidad inmediata, no lo que mejora tu situación a largo plazo. El sistema está diseñado para eso, para ofrecer soluciones fáciles cuando estás fatigado, pagos automáticos, decisiones por defecto, opciones que no exigen reflexión, no te empujan a gastar más, te empujan a no pensar, y cuando no piensas, repites. La fricción no te roba dinero de golpe, te roba atención, y sin atención no hay cambio. Puedes saber exactamente qué deberías hacer y aún así no hacerlo, porque el costo mental de decidir se volvió demasiado alto. Mientras sigas luchando solo contra el gasto, ignoras la verdadera batalla. Recuperar claridad, reducir fricción, volver a tener espacio mental para decidir en lugar de reaccionar. Ahí es donde empieza a romperse el ciclo. La normalización de estar siempre justo. Estar justo dejó de ser una señal de alerta. Se volvió un estado aceptable. Mientras no falte, mientras alcance, mientras no colapse, todo parece estar bien. Y esa es una de las transformaciones culturales más peligrosas de los últimos años. Cuando vivir al límite se normaliza, el cerebro deja de buscar salidas. Aprende a optimizar la supervivencia, no el crecimiento. Ajusta expectativas, reduce deseos, se convence de que no es el momento de pensar más allá. Y así, mes tras mes, la vida se convierte en una gestión constante del corto plazo. Aquí ocurre algo profundo. Estar siempre justo elimina el margen para el error. Cualquier imprevisto se vuelve una amenaza. No porque sea grande, sino porque no hay espacio para absorberlo. Y vivir sin margen genera ansiedad crónica, aunque no siempre consciente. Esa ansiedad consume energía mental que podrías usar para planear, crear, cambiar, pero no la tienes. Estás ocupado manteniendo el equilibrio, y mantener el equilibrio exige atención constante. No te caes, pero tampoco avanzas. La normalización no ocurre porque sea buena. Ocurre porque es soportable. Y lo soportable, cuando se repite demasiado, deja de doler. Hasta que un día te preguntas en qué momento aceptaste que llegar justo fuera suficiente. ¿Por qué el sistema no necesita que estés endeudado? Existe una creencia cómoda, que el problema empieza cuando te endeudas demasiado. Pero el sistema no necesita que estés quebrado. Tampoco necesita que fracases. Le basta con que estés ocupado, funcionando, sin margen, pero sin colapsar. Una persona demasiado endeudada se vuelve inestable. Una persona con un poco de presión constante se vuelve predecible. Paga, trabaja, acepta. No cuestiona demasiado porque no tiene espacio mental para hacerlo. Está resolviendo el presente. Aquí está el punto clave. Mientras tengas justo lo suficiente para seguir, no te detienes a replantear las reglas. No paras a preguntar si el intercambio es justo. Solo te aseguras de cumplir el próximo mes. Y el siguiente. Y el siguiente. El control moderno no se ejerce con prohibiciones. Se ejerce con ocupación, con ciclos que no dejan respirar. No te quitan opciones de golpe. Te las erosionan lentamente, hasta que ya no las recuerdas. No es una conspiración, es una dinámica. Y funciona porque se alinea con cómo el cerebro humano maneja la presión constante. Mientras estés ocupado sobreviviendo con dignidad, no estás construyendo poder de decisión. La pobreza que no aparece en tu cuenta bancaria.
Hay pérdidas que no verás reflejadas en ningún extracto. No llegan como números en rojo. Llegan como oportunidades que ya no consideras. Decisiones que descartas antes de evaluarlas. Caminos que ni siquiera exploras porque asumes que no son para ti. Esta es una forma de pobreza más profunda. No te falta dinero hoy. Te falta posibilidad mañana. Y como no duele de inmediato, pasa desapercibida. Te acostumbras a elegir siempre dentro del mismo rango estrecho. El mismo tipo de trabajo, el mismo nivel de riesgo, las mismas soluciones conocidas. La mente aprende rápido dónde no mirar. Aprende a no imaginar escenarios que requieren margen, paciencia o inversión inicial. No porque sean imposibles, sino porque parecen demasiado costosos mentalmente. Y así el futuro se encoge sin que lo notes. Empiezas a confundir realismo con limitación. Te dices que eres práctico, que no sueñas de más, que sabes cómo funciona el mundo. Pero en realidad, estás protegiéndote del desgaste de desear algo que hoy no puedes sostener. Cuando la pobreza no aparece en la cuenta, aparece en la visión. Y recuperar visión es más difícil que recuperar dinero, porque exige volver a permitirte pensar en posibilidades que habías dejado de considerar. El autoengaño del «después me ocupo». Hay una frase que suena razonable y al mismo tiempo es profundamente peligrosa. Después me ocupo. No niega el problema, no lo rechaza, solo lo aplaza. Y eso la convierte en una forma elegante de autoengaño. El cerebro usa esta frase para aliviar la incomodidad sin resolver nada. Reconoces que algo no está bien, pero pospones la decisión porque ahora no es el momento. Estás cansado, estás ocupado, estás resolviendo otras cosas, y todas esas razones son reales. Justamente por eso funcionan tan bien. Aquí ocurre algo clave. Cada vez que postergas, entrenas a tu mente a aceptar la situación como estable. Lo que iba a ser temporal se vuelve normal. Y cuando se vuelve normal, deja de activar urgencia. El problema no desaparece. Se integra a tu identidad cotidiana. No decides cambiar cuando todo esté perfecto. Decides cambiar cuando el costo de seguir igual supera el miedo al ajuste. Pero si siempre te dices que después te ocuparás, ese momento nunca llega. Porque el presente siempre está lleno. El autoengaño no es mentirte, es decirte una verdad sin fecha. Y una verdad sin fecha es una promesa que nunca se cumple. Cómo la repetición mata la conciencia. La primera vez que algo te aprieta, lo notas. La segunda, lo registras. La tercera, lo aceptas. Así funciona la mente cuando una situación se repite sin explotar. La repetición no genera alarma, genera adaptación. Y la adaptación, cuando se prolonga, anestesia la conciencia. Decisiones que antes habrías cuestionado se vuelven automáticas. Gastos, rutinas, intercambios de tiempo por dinero que ya no evalúas. No porque estés de acuerdo, sino porque pensar en ello se siente inútil. Nada cambia. Entonces, la mente deja de mirar. Aquí ocurre algo peligroso. La falta de conciencia no se siente como error. Se siente como eficiencia. Haces lo que siempre haces, sin fricción interna, sin conflicto. Pero esa fluidez no es progreso. Es hábito no examinado. La repetición también reduce la percepción de pérdida. Cuando algo se va poco a poco, deja de doler. Y cuando deja de doler, deja de importar. El problema no es que no sepas que estás perdiendo, es que ya no lo sientes como relevante. Recuperar conciencia implica interrumpir la repetición, volver a mirar lo que habías dejado de observar. Y eso incomoda, pero esa incomodidad es una señal clara de que la anestesia está cediendo. El momento exacto en que dejaste de avanzar no ocurrió de golpe. No hubo una decisión dramática ni un error evidente. Hubo un momento mucho más silencioso. El momento en que dejaste de moverte hacia adelante y empezaste a mantenerte. Ese punto no se reconoce por fechas, sino por patrones.
cuando tus decisiones dejaron de apuntar a crecer y empezaron a apuntar a sostener, cuando el objetivo pasó de construir algo mejor a evitar que todo se desarme. Ahí no retrocedes, pero tampoco avanzas, flotas. El cerebro interpreta esta fase como seguridad. Mientras nada empeore, asume que es suficiente. Y así, sin darte cuenta, el estándar interno se ajusta hacia abajo. No porque quieras menos, sino porque ya no ves el crecimiento como algo inmediato o alcanzable. Aquí aparece una sensación difícil de nombrar. No es fracaso, es estancamiento funcional. Sigues siendo competente, sigues respondiendo. Pero algo se cerró. Dejaste de hacerte ciertas preguntas porque no parecía útil hacerlas. Reconocer este momento no es para castigarte, es para recuperar dirección, porque no puedes avanzar hacia algo que no has definido, ni salir de un lugar que no has admitido que ocupas. Salir del ciclo no empieza con más dinero. Cuando alguien se da cuenta de que está retrocediendo en silencio, la reacción automática es pensar en ganar más. Más ingreso, más trabajo, más esfuerzo. Suena lógico, pero esa lógica es parte del mismo ciclo que te trajo hasta aquí. Más dinero no corrige un patrón que no ha sido cuestionado, solo lo sostiene un poco más. Si la estructura sigue siendo la misma, el resultado también lo será. Cambia la escala, no la dirección, y avanzar no es lo mismo que acelerar dentro del mismo camino. Salir del ciclo empieza en otro lugar. Empieza cuando recuperas intención. Cuando decides que cada decisión, por pequeña que sea, tiene que responder a una dirección clara y no solo a la urgencia del mes. Eso exige algo que el sistema intenta quitarte constantemente: espacio mental. No se trata de sacrificio heroico ni de disciplina extrema. Se trata de volver a elegir de forma consciente, de reducir lo automático, de interrumpir lo que se hace por inercia. El dinero empieza a cambiar cuando la relación con él deja de ser reactiva. La verdadera salida no es financiera en su origen, es psicológica. Y cuando cambia la psicología, el dinero deja de escaparse sin que lo notes. El mes que ya no puede ser igual. Después de ver todo esto, algo cambia. No porque el dinero haya aumentado ni porque las cuentas se hayan resuelto, sino porque ya no puedes volver a mirar el mes de la misma manera. La ignorancia era parte del equilibrio, y ese equilibrio acaba de romperse. Este es el punto más incómodo y al mismo tiempo más poderoso. Cuando entiendes el mecanismo, seguir igual deja de sentirse neutral. Cada decisión automática empieza a generar fricción interna, no porque esté mal en sí misma, sino porque ahora sabes lo que cuesta a largo plazo. Aquí no aparece una solución perfecta, aparece una responsabilidad nueva, la de no seguir entregando tu futuro por comodidad presente, la de no aceptar que todos los meses sean una repetición sin dirección, la de recuperar margen, aunque sea poco, aunque sea lento. El cambio real no se nota en grandes gestos. Se nota en el primer mes que ya no pasa sin ser observado, en el primer ajuste consciente, en la primera decisión que no se toma por costumbre, sino por criterio. Este no es el final del proceso, es el punto en el que el proceso empieza de verdad, porque a partir de ahora, cada mes que pase sin cambiar algo será una elección. Y elegir conscientemente siempre devuelve poder. La decisión que ya no puedes delegar. Hay algo que queda claro después de todo esto. Nadie va a venir a rescatar tu margen. Nadie va a devolverte el control por iniciativa propia. Y no porque el mundo sea cruel, sino porque esta decisión siempre fue personal. Durante mucho tiempo delegaste sin notarlo. Delegaste en la rutina, en el calendario, en el siguiente mes, en la idea de que mientras todo funcione, no hace falta replantear nada. Pero ahora sabes que funcionar no es lo mismo que avanzar, y esa distinción cambia todo. Este es el momento en el que dejas de preguntarte cuánto ganas y empiezas a preguntarte cuánto decides, cuánto margen real tienes,
¿Cuánta vida futura estás comprando con cada elección presente? No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente. A partir de aquí, seguir igual ya no es automático, es una decisión. Y cambiar tampoco es heroico, es incómodo, gradual, a veces solitario, pero es tuyo. Y cuando una decisión vuelve a ser tuya, el empobrecimiento silencioso pierde su mayor ventaja, pasar desapercibido. Este video no buscaba darte respuestas cerradas, buscaba devolverte una pregunta que vale más que cualquier consejo. Si este mes pasa exactamente igual que el anterior, ¿qué estás eligiendo realmente? Aquí empieza todo.